Ahí Hola Charlie, ¿cómo está, estás? Hola ahí estamos, Nico. Gladys, ¿Cómo te ¿cómo va, mi estás amor? Gladys? Ahí está Se me empañan los tecnología, anteojos. que da vuelta el cosito y no aparece nunca tu carita. Es una ¿Cómo cuestión de estás? paciencia, adaptación Ay, y agarrarle sí, cariño a la virtualidad porque evidentemente vamos a tener este medio por un tiempito por un más. buen tiempo. Y Sí, después de esto seguramente la vamos a incorporar bastante en todo lo que sea comunicación de aquí para adelante, ¿no? Porque es sí, una herramienta interesante que ya que la estamos probando y aprendiendo a manejar y haciendo cosas, sería una pena dejarla de lado porque volvemos a lo presencial, ¿no? totalmente. Y aparte, tuvimos que amañarnos para encontrarle la utilidad a algo que ya nos era útil, porque mal que Sí, mal muchos ya veníamos con el tema de redes sociales, veníamos con el tema de sí. Instagram, tratando como de acoplarnos, y seguramente nos estábamos preparando un poquito también para esto de manera inconsciente, porque en el momento que Ya no te explotó digo otra. todo, que se vino todo lo que se vino, las redes Claro. sociales fueron nuestro escape y nuestra entrada a muchas cosas. Sí, 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 sí. No nos quedó otra, pero bueno, por lo menos tenemos este espacio virtual, porque si no, vos te imaginás lo que sería nosotros los actores, Nico, sin poder, Sí. aunque sea poner la caripela así un ratito y estar con los nervios de, bueno, una entrevista en vivo, una clase que tengo que dar, ¿no? Nos moriríamos, porque el, el, Anda. la cosa presencial y viva del espectador es tan necesaria y no poder actuar si no fuera por estas pequeñas dosis, ¿no? Estaríamos Sí, pero bastante viste que no hay chifladitos. manera. A mí en lo personal, a modo de introducción, a mí en lo personal me está costando muchísimo conectarme de lo virtual para poder desarrollar lo vivencial, porque viste que nosotros somos energía, somos esencia. Es como que Claro, necesitamos sentir la presencia y la energía del otro para poder complementar y empezar a crear. Y a mí me está costando, no me queda de otro para que empezar a laburar de vuelta. Así que bueno, pero en eso es cualquier el teatro, mi punto. amor. El teatro es la Sí, presencia viva del espectador. Hay un destinatario ahí que si no está, es decir, ¿para qué uno está arriba de un escenario si no va a haber un gente ahí que te reciba, ¿no? exactamente, y no sabes cómo procesar eso, no sabes cómo se procesa eso porque no lo sentís, así que Claro, Gladys, es un placer enorme que hayas aceptado mi propuesta. Estos momentos que estoy desarrollando, que se llaman los 5 minutos, es para sí, poder yo encontrarme con maestros y colegas y poder reflexionar un poco, conocerlos un poco. Estoy en una etapa nueva de mi vida donde necesito investigar más, escuchar más, observar más. Y este es el primer paso de encontrarme con, no solamente con vos, sino con muchos colegas y teatristas que vamos a estar encontrándonos dentro de poco, pero el hecho qué de bueno. tenerte de este lado para mí es un honor porque sos una eminencia, Gladys, sos una eminencia Qué en bueno, nuestro teatro. Nico, que se te ocurra hacer esto, me parece interesante porque sos joven y por ahí los que somos un poco más grandes, ya viejitos, decimos, bueno, los jóvenes ya se arreglan solos, pero hay que hacer esto que se llamaba en una época el trasvasamiento generacional, ¿no? Es decir, Sí, nosotros los más grandes, los que ya caminamos un poco más, que hemos aprendido algunas cosas y que nos hemos equivocado en un montón, está bueno que tengamos un espacio de contacto con ustedes que son los que les va a tocar el mundo que estamos dejando, ¿no? Entonces también es interesante que desde el teatro, desde las artes, desde la cultura, se haga este traspaso, porque si no parece que siempre estamos empezando desde cero, cosa que le pasa mucho a nuestro país, ¿no? En la política se ve mucho eso, cada gobierno sí, que viene cambia todo y empieza de nuevo. Y en el arte no sí. tiene que ser así, porque el arte es un devenir de la vida del ser humano, del cual nos vamos nutriendo los artistas para hacer nuestro camino, nuestro desarrollo. Entonces, si no abrevamos, mira, el país Julián Cini, me estuve acordando mucho de él el 1 de agosto por La Caña con Ruda. El Sí. país Julián Cini dice, si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber dónde estamos y mucho menos a dónde tenemos que ir. Bueno, para mí esa es una frase maravillosa que sintetiza un montón de cosas que hacen no solamente al arte o a la política, sino a la vida de uno. Si uno no sabe quién es, de dónde está viniendo sus raíces, dónde está plantado y mira esa realidad con los ojos que hay que mirar, ¿no es cierto? No engañados por ahora ya no se dice más espejito de colores, sino los cuadraditos virtuales, ¿viste? Engañados por todo eso, Bueno, tampoco vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Y más en un cierto. momento, Nico, como este. Estamos en un momento tremendo, tremendo de la historia. Yo agradezco estar viva y vivirlo, ¿no?
porque creo que es una experiencia única, creo que la anterior fue en 1919, o sea, hace 100 años, Sí, algo sí, parecido, pero sin la toda esta emigración, virtualidad. si no me quiero equivocar. Entonces, como, wow, viste, es decir, es pesado. Yo sé que hay varios que se quejan, que ya basta de cuarentena y todas esas cosas, pero es un proceso de la vida en el que uno se encuentra con uno mismo. No tenés todo lo que tenés siempre, las obligaciones, los horarios, salir, venir, hacer las cosas que haces cotidianamente, y de repente te encontrás con una realidad totalmente distinta, donde estás vos solito tu alma, ¿no? Entonces, tal vez Sí, uno se aburre o alguno se aburre, porque siempre se aburría, pero se llenaba y se saturaba de cosas para no aburrirse o para no encontrarse consigo mismo. Y como ahora no tenés esa posibilidad, te tenés que encontrar con vos mismo, no te queda otra, ¿no? totalmente, y es lo que me pasó a mí anoche. No, no quiero ser autorreferencial porque este es tu momento, pero anoche tuve una charla con Alba Grismado de Corrientes, y le comentaba un poco lo que fue el proceso de aislamiento para mí, porque yo la cuarentena la pasé solo. Yo a mis papás no Claro, los veo desde el mes de febrero, y dije, no voy a tener este tiempo en otro momento de mi vida, o sea, es el momento donde tengo que sentarme a reflexionar y buscarme internamente y ver cuál es el camino que recorrí, el camino en el cual estoy y el que se viene. Entonces, yo me dediqué a reflexionar un montón esta cuarentena y está lo sigo buenísimo, haciendo, pero está porque buenísimo. sinceramente, o sea, sacándole lo positivo a lo negativo, es verdad, no vamos a Claro, volver a tener este tiempo que tenemos ahora. Entonces, de alguna manera tenemos que buscarnos a nosotros mismos para poder saber qué estamos trazando en el recorrido que estamos haciendo. Y de sí. recorrido, y no por edad, Gladys, sino por trayectoria, creo que tenés mucho para contarnos. Este, pero, ¿cómo surge, porque a todos nos surge, pero cómo surge tu vocación por el teatro? ¿Y cómo comienza tu actividad en este plano teatral? Mira, yo tenía 5 años, iba al colegio Itatí, al jardín de infante, creo que fue el primer jardín de infante del Chaco, más o menos. Y ahí había Hola a una toda la monjita. gente, perdón Gladys, hola a toda la gente que se está sumando. Ay, Es bueno, hola, sí. Vos sabés horrible, que, ay, es está, ahí estoy viendo Romero Dorita, está bueno, hola a todas, sí, porque no estoy Marilyn leyendo Granada acá también porque nos estuvo saludando hoy. también Es mi vida. horrible hacer un vivo y tener los comentarios porque querés saludarlo, querés leer, querés charlar y no Sí, se puede, pero es vamos a muy, hacer un saludo después general a le, todos los que se están uniendo. claro, Perdón después que les te haya mando a cortado, todos. perdón. Después les mando a todos. No, pero te decía que en el jardín de infantes del colegio Itatí había una hermanita divina que era la hermana Mila, que me tocó de Sí, maestra, y ella tenía, se ve evidentemente, esta cosa del arte escénico, ¿no? Entonces nos hacía actuar. Yo tenía 5 años cuando hice mi primera obra de teatro, por decirlo, ¿no es cierto? Que era bailar una chacarera y un gato con un sí, compañerito, éramos dos parejas, y eso se daba en el marco de un patio campestre. Entonces había primero todos unos escarceos así de saludos y actuación, digamos, y después bailábamos. A mí, si bien me gustó bailar y me encantaba toda la previa, todo lo que la hermana Mila nos sugería que hagamos. A mí me encantaba hacerme ahí la payasa, la paisana y saludarle al otro y qué sé yo, ¿no? Y yo creo que en ese momento ahí me di cuenta que ese era mi momento, es decir, el sí. estar arriba de un escenario, el Colegio Itatí en ese momento, el escenario tenía 1.600 localidades del teatro, el teatro del Colegio Itatí. Así que imagínate, 1.600 padres había, porque éramos el jardín de infantes, pero iban de toda la primaria y la secundaria. O sea Entonces, que de chiquita ya llenaste salas. De ese chiquita yo ya creo venías que me experimentando marcó a fuego, porque después fui la actriz, digamos, de la primaria, las maestras, las monjas, siempre que venga la Gómez, que venga la Gómez, porque sabían que a mí me encantaba hacer eso. Y viste que en esa etapa los nenes se meten el dedo en la boca, tienen vergüenza, qué sé yo, y yo era una Sí. cara rota. Iba y hacía. Y Ya después, anotada en los actos para todo lo que se venga, ya para claro, los y siguientes actos, después tómenme en cuenta. en la secundaria me entró la vergüenza de la adolescencia, entonces, viste la edad del pavo, entonces ahí casi Sí, ni hablaba, me daba vergüenza hablar, exponer. Entonces veo un día una propaganda en la pared del colegio, en la escuela de comercio donde iba, la propaganda del teatro universitario que invitaba a sumarse. Así que ahí me fui y listo, ahí soné. Y de ahí no me bajé más. Primero del escenario de la UNE,
Después me fui a Buenos Sí. Aires a estudiar teatro durante 6 años con mi maestro, que lo adoro y lo venero, que en paz descanse, Ariel Bufano. Y luego volví al Chaco, porque en ese momento sentía que tenía que volver a enseñar acá, porque acá no había, yo me tuve que ir a Buenos Aires a estudiar. Acá no había, lo más próximo era Rosario, que era una escuela provincial de teatro. Así que para estudiar tuve que irme a Buenos Aires. Y la idea fue desde ese momento volver, armar una escuela de teatro, armar un grupo de teatro, tener una sala, es decir, y a partir de ahí, bueno, toda mi vida, ¿no es cierto? Nunca más dejé el arte teatral, el arte escénico. Estoy casada con el arte escénico y no me divorcié del arte escénico, a pesar de que me divorcié Y algunas veces. todo lo que te dio el arte escénico y todo lo que diste el arte escénico también. ¿Vos recordás, Gladys, con qué personas o elencos o qué línea de trabajo empezaste a seguir, o sea, iniciaste con esto? Bueno, empecé con Lola Valdivia haciendo una obrita para colegio secundario en un encuentro de secundarios que hubo cuando estaba en quinto año de la Escuela de Ujú. Comercio. Y luego inmediatamente, ahí mientras estaba haciendo eso, también estaba cursando o tomando, digamos, los talleres del teatro universitario. Así que ahí fue Los Chismes de las Mujeres, fue la primera obra, dirigida por Bernardo Reutemann, de Goldoni, ¿no? La obra, una comedia del Sí. arte. Luego vino Plus el Fantasmita y esa obra también me marcó muchísimo porque con esa obra fuimos a Necochea, al encuentro de teatro para niños de Necochea y ganamos todos los premios. Es decir, fue algo así que la gente quedó, ¿de dónde son estos que vienen con esta obra maravillosa? Y bueno, nos dieron el Elefante de Oro, a mí me dieron un reconocimiento como revelación como actriz. Y eso se ve que esa cosa que yo ya traía me dijo, bueno, este es tu camino, porque yo en ese momento Ujú. tenía 19 años. O sea, estaba estudiando también ciencias económicas, porque tenía que hacer una carrera, porque mis viejos querían que vaya a la Sí. facultad, Creo que ¿no? todos sabemos de eso. Entonces, bueno, estaba cursando y dije, bueno, yo me voy a estudiar teatro a Buenos Aires, así. Estaba Poen Alarcón, el hijo de Poen Alarcón, estudiando con Ujú. Ariel Bufano, me invita a que me sume al grupo de Ariel Bufano, y bueno, le dije a mi mamá, me voy, y con la platita que había ganado, ya había terminado la secundaria, estaba haciendo el primer año de la facultad, y estaba trabajando en una empresa de seguros. Entonces con esa platita me pagué el pasaje y me fui a Buenos Aires. Y bueno, y ahí corrí la coneja, laburé de todo, hice, me empleé en un montón de lugares, pero seguí, terminé mi formación, me recibí en la Escuela de Bufano como profesora de arte dramático, como directora, y paralelamente hice la carrera de yo auxiliar psicodramatista, o sea que también me traje otra cosita más, digamos, para aplicar dentro de lo que era la formación teatral. Mirá qué Eh, interesante y qué historia de novela, te voy a decir así, qué historia de novela, la jovencita del interior que con sus ahorros va a la gran ciudad a perseguir sí, un sueño. ¿Cómo eran esa? No quiero que suene como que estamos hablando de hace 100 años, del 100 siglo años atrás, pasado. pero hoy hablabas de un contexto generacional, digamos, muy distinto a este. ¿Cómo era en esa generación encarar esto de decir, bueno, yo voy detrás de mi sueño? ¿Costaba más? Era Porque hoy es dificilísimo. como que, viste que hoy hablamos que con las redes sociales hay algo que tiene de positivo o tiene de ventaja las redes sociales que hoy subís un contenido y automáticamente ya sos viral en todos lados y te abren más puertas. Pero ¿cómo era hace 30, 40 años atrás Hace esto? ¿Cómo 50, mi era? amor, hace 50 Bueno, años. Yo te estoy hablando 50 del año años. 68, 69. Estuve desde el 70 hasta el 76 en Buenos Aires. O sea que hace, sí, 50 años. 50 Era años. muy difícil, Nico, pero era algo increíble. Para que tengas una idea, la única empresa que iba era la Internacional, que iba a Buenos Aires, y demoraba 24 horas el colectivo. Para que vos tengas Largo una viaje, idea de lo que largo viaje. significaba en ese momento ir a Buenos Aires. Y para mi mamá y mi papá se me murió la hija. Es decir, me fui a Buenos Aires y ellos sentían que yo me había muerto porque teléfono era carísimo Sí. hablar, tenías que ir y a la empresa de teléfono que te marque la operadora y esperar ahí que te contesten, por ejemplo, ¿no? En la casa donde yo me alojaba, vivía, no había teléfono, o sea que yo me tenía que ir a un lugar, un locutorio, digamos, para llamar. Eh, Ni hablemos de lo que fuera correo, ¿no es cierto? Una carta demoraba 15 días en llegar, por ejemplo, ¿no? Es decir,
eran cosas, era otro mundo, era otro mundo. Entonces, irme a estudiar a Buenos Aires fue un desafío terrible, tremendo. Mi mamá jamás esperó que yo hiciera eso, porque para ella fue terrible. Mi papá también, fue un dolor muy grande. Y después, cuando se dieron cuenta que estuve un año en Buenos Aires y que me vine para pasar las vacaciones y me volví a ir y seguía, al cabo de ese año me empezaron a apoyar un montón. Mi mamá me mandaba encomiendas con paquetes de arroz, de fideo, que sabía que nos faltaba la comidita. Y era una bendición cada vez que llegaba la encomienda de mi vieja a Buenos Aires. Ellos me apoyaron muchísimo a partir de ese momento. Pero lo que se decía era que en el teatro éramos todas prostitutas, putas o drogadictas. ¿No? Es decir, Sí. ese era lo que se decía de las mujeres, ¿no? Que éramos putas, drogadictas, que para eso íbamos al teatro. Que el teatro no era para nosotros acá, ¿cómo íbamos a estudiar nosotros teatro? ¿Qué es eso? ¿No? El Entonces, prejuicio absoluto de la sociedad que existía y sí, que... vino un cambio muy grande después, muy, muy grande, eh, y después digamos, en los 80 se empezó a notar el cambio cuando asume Alfonsín como presidente, cambia todo un montón de cosas que veníamos así todo muy bien corsetado. Y en la década del 90, el 97, cuando se aprueba la Ley Nacional del Teatro, se produce el cambio fenomenal, se completa, digamos, el cambio en cuanto a lo que es el teatro hoy, ¿no? Deja de ser, a partir de la Ley Nacional del Teatro, lentamente, porque todavía cuesta, ¿no? El teatro va dejando de ser un hobby, por ejemplo, para algunos, un lugar pecaminoso para otros, y empieza lentamente a transformarse en una profesión. Acá en el interior empezábamos a poder decir que lo nuestro era una profesión, porque era cosa de loquitos, era un hobby, eran los bohemios hacer teatro. Los rebeldes, Entonces, los que... esa ley, además de hacer una equiparación histórica con respecto a los recursos que el Instituto Nacional del Teatro distribuye entre todos los teatristas del país, además de lograr eso, digamos, como reconocimiento, también viene esta otra cuestión social, ¿no? Es decir, que uno ya no sentía vergüenza de decir soy actriz, o de qué Sí, viviste, decían, ¿no? ¿Vos qué hacés teatro? Ay, ¿de qué vivís? Es decir, como que del teatro no se podía vivir. Y esa fue mi lucha, Nico, más que nada, acá en la provincia, de que la gente, de los teatreros, ¿no? Se den cuenta de que es una profesión y que depende de nosotros tomarla con la seriedad y la profundidad que tiene la profesión de cualquiera. Es decir, es lo mismo que un médico, que un abogado, que sí. un pintor, que un escritor, el teatro es lo mismo. Pero si nosotros la tomamos a la chacota, lo hacemos así de vez en cuando, lo hacemos mal, no reconocemos el trabajo, entonces no podemos esperar que los demás lo reconozcan, ¿no? Por eso Totalmente. también siempre mi preocupación fue esa. Hagan teatro, pero háganlo bien, háganlo con las tripas, con el corazón, estudien, perfeccionense. Ahora hay un montón de carreras, acá tenemos el ISPEA, tenemos la FADIC, es decir, Sí. hay para hacer dulce en la máscara también hay una tecnicatura, o sea, La para estudiar diplomatura. teatro ahora hay, entonces no me digan como en mi época, no, pues me tengo que ir a 1000 kilómetros para estudiar. No, ahora tenés, y hay un montón de profesores de teatro que tienen sus academias particulares, Lucas Toledo, Hugo Blota, Víctor Cardoso, Pato Roja, va, un montón, Sí. la Emil Cisnardo, es decir, un montón de gente haciendo teatro y enseñando teatro, que ahora si no estudia teatro es de vago y atorrante nomás, no es Claro, porque y no se pueda. si no sentís realmente que esto lo querés profesionalizar, porque creo Claro, que con todos, yo hasta ahora hablé con Lucas, con Nora, y creo que todos coincidimos en la importancia del perfeccionamiento, del estudio, de la formación, porque suena feo, pero estamos ante un mundo competitivo también, y si no tenés las suficientes armas para enfrentarte a lo que se viene, entonces vas por mal camino, es así. Porque sí, el tema sí, esto sí. de la virtualidad y las redes sociales nos está encontrando con mucha gente que seguramente tiene un carisma enorme, porque hay que reconocer que hay personas que se ve que ya nacen con el carisma, que ya nacen con el ímpetu de hacer cosas, pero el teatro va más allá, el teatro es otra cosa, es un universo tan grande, pero tan Tan grande que está en explorarlo nada más. No por algo yo decía, bueno, me encanta actuar, pero también necesito este lado de observación que es parte del teatro. Y me decían, pero ¿vas a dejar de actuar? No, no voy a dejar de actuar, me voy a dedicar a observar,
Claro. a formar mi mirada a partir de ahora, que es parte de este camino, también es muy importante. Claro. Y vos seguramente pasaste por eso, porque no solamente sos actriz de tripa, como decías hoy, sino que sos autora, sos directora, sos dramaturga. ¿Vos ya tenías en claro que iban a surgir esos roles o fue apareciendo así en el camino? Te fuiste Mira, formando. fue apareciendo, porque yo empecé como actriz, me fui a estudiar para ser actriz. Y en Sí. la misma carrera que estudié me especialicé en dirección, o sea, hice la carrera de dirección con el mismo maestro. Entonces, cuando vine al Chaco, ya actuaba y dirigía, ¿no? Y era muy jovencita, mis actores eran todos más grandes que yo casi siempre, o pares, digamos, ¿no? Entonces también me costaba un poco que me den bolilla por esta pendeja que me va a venir a dirigir, ¿no? Pero de todas maneras, justamente, ¿no? Me encontré con unos cuantos actores, Poen Alarcón, Aida Bertoni, Bosquín Ortega, José María Fuente, Carlos Canto, que conformamos el grupo 1 de teatro y empecé a dirigir a ese grupo, ¿no? Y paralelamente a la dirección y a la actuación, porque a veces dirigía y actuaba también, o a veces no actuaba y dirigía, empezó a surgir la necesidad de escribir teatro, porque las obras que llegaban, ahora vos haces un clic y la tenés ahí a la obra desplegada, hay lugares que te regalan las obras, te mandan los... Pero en aquel momento, Nico, te estoy hablando del 80, 78, 76, dictadura militar, bueno, todo lo que significaba eso, ¿no? La Ujú. dictadura con toda su represión y con su oscurantismo. Era muy difícil conseguir obras de teatro para hacerlas, para montarlas. Entonces nos llegaban algunas obras que por ahí tenían alguna circulación, vaya a saber por qué, que hablaban de una realidad muy porteña, muy porteña. Y en ese momento nosotros estábamos lejísimos de Buenos Aires. Ahora los porteños van y vienen, nosotros también, pero en aquel momento era como te decía, irme a la muerte más o menos, ¿no? 1000 kilómetros. Había un distanciamiento Entonces, cultural también muy claro, notable, entonces necesitaban como... totalmente. Es decir, nosotros éramos un pueblito en resistencia, nos conocíamos todos, es decir, y la gran ciudad ya era la gran ciudad, que se comía y se devoraba todo. Entonces, encontrar obras era bastante complicado y no me quedó más remedio que empezar a garabatear entre mis compañeros, empezar a escribir obras que pudieran hacerlas ellos, ¿no? Entonces empecé a Ujú. contar historias más nuestras, digamos, más de acá. Historias que pasan más en el Chaco, en el interior, en Corrientes, en Formosa, donde los personajes eran más parecidos a las personas que nos rodeaban. Porque Sí. también, paralelamente a ese pensamiento, a esa observación, digamos, de que las obras estaban medio lejos de nosotros, también empecé a darme cuenta que el público que iba al teatro no era todo el que quisiéramos. La gente que iba al teatro era una clase media acomodada que podía pagar una entrada. Sí. Y ese otro público, ese público al que nosotros queríamos llegar, que sabíamos que en su vida habían visto teatro, o tal vez alguna vez vieron la representación de algún radioteatro en los pueblitos, no tenía acceso al teatro. Entonces empezamos a trabajar con una temática más próxima a esas realidades. Empezamos primero con Chekhov, adaptando un poco Chekhov, y después ya nos metimos con cosas más mías, digamos, de ir haciendo obras que cuenten la historia de lo que estaba sucediendo, ¿no? Alrededor, para ver si de esa manera empezábamos a captar ese público. Y por supuesto teníamos que viajar, no nos quedaba otra. Sí. Hacíamos 4 o 5 funciones en Resistencia, que eran muchísimas, estrenar y hacer 4 más, por ejemplo, todo un mes, wow, era un montón. Y luego a caminar el campo, es decir, a vehículo mediante, a veces nos apoyaba la subsecretaría, era en ese momento de cultura, a veces la municipalidad y a veces íbamos por nuestra propia cuenta o el municipio que nos iba a recibir nos mandaba a buscar, ¿no? Y hacíamos giras, salíamos jueves, viernes, sábado y domingo, y pueblito, 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 ¿no? Y Llevando lo que... volvíamos. Y lunes, martes, miércoles, jueves, temprano, el jueves a la tarde ya salíamos. Durante la semana dábamos los talleres, ¿no? Teníamos el Instituto de Teatro, primero por la calle Santa María de Oro y después por la Sáenz Peña, y ahí se iban formando los alumnos y se íbamos armando más elenco y haciendo
actividades, digamos, en la sala nuestra, que era nuestra escuela también, y a la vez salíamos los fines de semana. También traíamos gente de otros lados, venía gente de Misiones, Luis Andrada, venía gente de Rosario, de Santa Fe, Jorge Ricci, Néstor Zapata, Oscar Quiroga, es decir, eran teatristas como nosotros, así luchándola, que venían al Chaco y después nosotros íbamos también para allá, ¿no? Era un intercambio permanente. Y todo esto, Nico, con nuestro bolsillo, es decir, no había Instituto Nacional de Teatro, no había apoyo económico del Estado, nada. Lo hacíamos por la prepotencia de trabajo, como era la frase que siempre decíamos, ¿no? Sí. Porque queríamos trabajar y nosotros mismos éramos generadores de nuestra fuente de trabajo. Si no hacíamos eso, no teníamos dónde trabajar, porque acá se acabó el público, ya todo lo que podían ir ya vieron. Entonces teníamos que salir de gira para gestionar nosotros mismos nuestros propios espacios de trabajo y tener entonces el público. A veces cuando la obra era muy reconocida o, por ejemplo, eran ciudades un poco más grandes como Saespeña o Villa Ángela, llegábamos a estar 2 días, ponele. Un viernes, un sábado, ponele, le dejábamos a Villa Ángela o a Saespeña o a Charata. Y en los otros pueblos más chicos íbamos un día nomás, ¿no? O hacíamos epicentro en Villa Ángela, ponele, y de ahí atendíamos las localidades cercanas. También por esa época teníamos un programa de televisión que se llamaba Los Poquelines, que hacíamos con Pepe Jiménez, con Coquito Barreda, que en descanse, Carlos Schwader, yo, y ese programa increíble, nos posicionó a nivel provincial, la gente lo veía el domingo al mediodía, y entonces decían, llegan los Poquelines, aunque a lo mejor íbamos con una obra de Chekhov, ¿no? Pero ustedes ya tenían su marca gracias a eso también. Así que, claro. Mira, Gladys, qué interesante porque siempre que me encuentro con eminencias, bueno, yo trabajé mucho tiempo en la Máscara Teatro y estaba en contacto con Marilyn Toribio y Rubén Leyes, y ellos siempre hablaban del Instituto de Teatro, el Instituto de Teatro, que aquella época, y que siempre se escuchaba como un lamento de que haya cerrado sus puertas. ¿En qué consistía el Instituto de Teatro? ¿Qué importancia tenía? Bueno, Para mira, que se sienta tanto la pérdida hasta hoy en día. la ley nacional de teatro en realidad es una ley viejísima, hace muchísimos años que la veníamos gestionando nosotros, ya desde la década del 70, recién logramos que Menem, el que menos pensamos que la apruebe, ¿no? que la ponga en vigencia. Pero no es que surgió ahí de esa Cámara de Diputados, no, es decir, los antecedentes de la ley nacional de teatro datan de la década del 70. Nosotros estábamos constituidos como la FATA, que era la Federación Argentina de Trabajadores del Teatro Agremiado, que estábamos en el interior del país, acá en Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Neuquén, Tucumán, bueno, varias provincias más tenían como era como un gremio, en realidad, ¿qué gremio si no había patronal? Pero bueno, la propuesta era generar... La idea era que vaya por ese camino. Claro, que vaya por ese camino. Y entonces nosotros habíamos armado una ley donde justamente creábamos el Instituto Nacional del Teatro, así se llamaba, el espacio estatal que tramitábamos o que digamos que escribíamos en esa ley, donde cada una de las provincias iba a tener su instituto de teatro. Esa era la propuesta original. Un Instituto Nacional de Teatro conformado por 24 institutos provinciales de teatro o institutos de teatro, que a su vez conformaban el regional, el Instituto Regional del Teatro, para llegar al Instituto Nacional. Entonces, nosotros acá en el Chaco, como demasiado queríamos que eso se hiciera realidad, nos reglamentamos y nos comportamos, digamos, como si ya fuéramos el Instituto de Teatro. Por eso nuestra sala, a nuestro grupo, a todos le pusimos Instituto de Teatro. El grupo en realidad era el grupo 1, pero era todo el Instituto de Teatro. Y nos manejábamos como si hubiera estado la ley. Como si la ley, por supuesto, la plata no estaba, que no había apoyo del Estado. Estaba la plata, pero no la plata donde tenía que venir, sino que salía del bolsillo de cada uno de los artistas. Claro, no había ningún tipo de subsidio de nada. Pero sí nos manejábamos con los principios que tenía el Instituto Nacional del Teatro. El Instituto de Teatro. Primero, reconocer la profesión del artista, ¿no? Del teatrista. Reconocerlo como una profesión. El actor, el director, el dramaturgo, los técnicos, es decir, todas las instancias, la docencia teatral, todas las instancias que después aparecen en la Ley Nacional de Teatro.
Pero esto era muchísimo antes, yo te estoy hablando desde el 76 al 83. Fíjate de qué época te estoy hablando, ¿no? Y la ley recién aparece en el 97. Entonces, es ese movimiento, por el momento en que aparece, en plena dictadura, nosotros teníamos el edificio, primero lo alquilábamos ahí en la Santa María de Oro, arriba, ¿no? En la parte de arriba. Y en la vereda de enfrente, en plena dictadura, se colocaba un cana que nos controlaba, que nos espiaba, que nos miraba, que nos hacía un seguimiento para ver quién entraba, quién salía, todo. Y a veces llovía y hacía frío, entonces Puen Alarcón, mi amor, mi corazón, le daba tanta pena a este cana que lo invitaba y lo hacía entrar al holcito de la escalera para subir al Instituto de Teatro. Y el cana se sentaba ahí, le convidábamos café, qué sé yo, ¿no? Porque, ¿qué iba a hacer, pobre tipo? Si nosotros estábamos haciendo teatro, si ni teníamos bomba, ni éramos guerrilleros, ni nada de eso. Entonces, yo entiendo, ¿no? Pobre tipo, él tenía que cumplir con una obligación, pero así, con esa presión, estuvimos trabajando en el Instituto de Teatro todos esos años, ¿no? Después, afortunadamente, vino la democracia con Alfonsín y fue el gran destape y empezaron a aparecer un montón de grupos de teatro y empezó a haber esta cosa del auge teatral, porque como estuvo tan reprimido, nosotros nos llamamos Grupo 1 porque éramos el único grupo de teatro que había en la provincia. Nos asustaron mucho, hubieron compañeros presos, Luisito Alarcón, Musa Arce, Luis Barraza, las hijas de Teresa Toledo, es decir, de Karina y Jessica, bueno, la pasamos feo los teatristas, ¿no? Patricio Lares, bueno, gente que estuvo presa, que fue torturada, bueno, entonces la gente no hacía más teatro, es decir, nosotros hacíamos porque en realidad si no hacíamos no comíamos, Nico. No teníamos otro trabajo, no teníamos otro empleo, o si no, no sé, teníamos que salir a vender torta frita por la calle, qué sé yo, no sé. Hacer alguna cosa como para nutrirnos, para comprar la comidita. Sí. Y entonces no nos quedaba más remedio que hacer las clases de teatro. Teníamos la escuela de teatro, que eran 3 años de formación, donde se aprendía teatro y títeres, y después 2 años más, donde se hacía la especialización en dirección. Así funcionábamos, digamos, ¿no? Y paralelamente a eso, la sala de teatro con espectáculo. Sí. Una estrategia que habíamos inventado, si no inventado, copiamos, mejor dicho, de los cines, era el telón con propaganda. Como habíamos visto que en los cines había los telones con propaganda, nosotros hicimos también un telón grande delante del escenario, que se levantaba con unas cuerditas así, con unas argollitas, donde estaban las propagandas de todos los que nos auspiciaban. Los comercios de Resistencia se portaron muy bien con nosotros siempre, desde darnos tela para los vestuarios, ayudarnos con material de librería, es decir, entonces nosotros le poníamos el cartelito y decíamos, ¿no? Esta sala funciona gracias al aporte de, y ahí estaban todos. Y después en un momento eso llegó a ser como para esos comerciantes, como cierto estatus, decir, yo estoy en el telón del Instituto de Teatro. Entonces venían algunos a decirnos, che, ¿qué hay que hacer para estar ahí? ¿No? Y así empezábamos también a acrecentar nuestro aporte, nuestros mecenas, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Nos ayudaban para imprimir los programas, nos daban alguna platita, por ejemplo, cuando teníamos un elenco afuera, que había que darle hotel y comida, entonces, bueno, ponerle la señora de Velarde, la buena pasta, ellos nos pagaban el hotel. Y Lirio Amor Pastor de la óptica nos daba la comida. Entonces ellos figuraban en el programa y le hacíamos todo un aplauso y un agasajo cada vez que se presentaba ese elenco en el instituto, ¿no? Eran todas estrategias. Qué hermoso escuchar esto, Gladys, qué lindo. Mira, hay palabras muy lindas por parte de Suelen, de Veroc hacia tu persona, el colectivo de autoras. Sí. Hay gente que está empezando su camino en el teatro y yo pienso en lo didáctico y anecdótico que esto nos resulta también escuchar de tus palabras cómo fue ese camino teatral y que gracias a ustedes estoy hablando con una persona, perdona el cholulismo, pero estoy hablando con una persona que carga sobre su espalda el hecho de que hoy nosotros podamos hacer teatro, porque si no fuese por ustedes, como dijiste hoy, quizás
la actividad hoy en día no iba a estar tan valorada o quizás no íbamos a tener los espacios que tenemos ahora. Evidentemente hubo una lucha fuerte que nosotros tenemos que agradecer y valorar un montón, porque gracias a eso hoy tenemos la posibilidad de hacer teatro en nuestra ciudad. Me llegó al corazón la anécdota del Cana, te juro que vos me contabas, me lo relatabas, me lo imaginaba en la cabeza, una hermosa historia que si no está escrita, Gladys, la tenés que escribir en cualquier Sí, momento. estoy escribiendo hace un tiempito ya mis memorias primero, después voy a ver si puedo Bueno, completarlas en lo en vamos a una suerte esperar de porque biografía. realmente Por es ahí una cada tanto belleza lo lo que garabeo. contás. Pero yo Es creo, una Nico, belleza, es emotivo, es muy emotivo también porque yo no me quiero imaginar cuando me hablabas que hacían la actividad con miedo. Hoy tenemos tanta libertad, tenemos tanta posibilidad de poder expresarnos, pero el hecho de que me digas hacíamos teatro con miedo, habla del amor tan fuerte que sienten por la vocación, sí, porque mira, hacer teatro en yo a una veces época donde exponías tu vida es... Yo a veces escucho, viste, que por ahí hay algunos que aparecen en la tele hablando pavada y dicen, ay, la dictadura, ¿qué dictadura? A mí venía a contarme la dictadura. ¿Sabés lo que es Sí. estrenar el romance de la Lucía y el Moncho en el viejo local de la Sociedad Italiana y que el autor, Eduardo Gómez Lestani, esté preso y que vos tengas toda la gendarmería plantada adelante? Como si fuera no sé qué, que lo íbamos a sacar de donde estaba preso a él. Yo la verdad que hasta el día de hoy no me explico por qué la gendarmería se posicionó ahí con Luis Barraza y Susana Delgado de protagonistas de la obra, eran dos Sí. actores nomás, y estrenar igual Tito Reidán en Las Luces, que en paz descanse también, el tío de Ike en Las Luces, Chelito Nudelman en la escenografía y Gillo Bogado, es decir, y nosotros estrenando a sala llena, repleto, porque el público igual fue. Entonces, eso es dictadura. ¿Qué me hablas de? ¿Qué me dicen estas cosas de la dictadura de qué, loco? Tenemos Sin permiso haber y pasado. lugar para hacer lo que se nos antoje. Pero algo te quería decir, Nico, con esto que reflexionabas vos, ¿no? De que, como te decía al principio, todo es un devenir. Es decir, nosotros hicimos teatro así porque teníamos unos apasionados en el grupo que eran Poen Alarcón y Aida Bertoni y Armando Llanos, que ya no estaba, pero que había estado también con la fuerza, y el papá de Hugo Blota, también con esa fuerza en lo que fue el Teatro del Tablado. El Instituto de Teatro yo un poco lo hago, no fue exactamente, no derivó, pero se volvió a juntar, digamos, de lo que habían quedado del tablado. Entonces, el tablado es el primer grupo profesional que aparece en el Chaco, con esa idea, ¿no es cierto?, de que el teatro es una profesión y que hay que actuar y que hay que vivir del teatro. Poen, Aida, Armando, ellos lo plantaron a fuego. Y nosotros que éramos los jóvenes que volvíamos con el titulito bajo el brazo, tomamos esa posta y ellos se suman a nosotros y se continúa. Yo creo que este es el compromiso histórico que a uno le toca vivir. Hay que estar Sí. muy atento a la época en que uno está viviendo. Y aunque parezca una cosa de viejo lo que voy a decir, hay que aprovechar la vida y el tiempo, Nico. No gastar el tiempo en pelotudeces, porque a veces cuando uno es joven, cree que va a vivir toda la vida y entonces desperdicia las oportunidades tremendas que te está dando la realidad en la que estás viviendo. Y pasas la vida alegremente, boludeando y chupando y vagando y perdiendo tiempo. Y cuando te diste cuenta, Nico, te llegaron los 40 y chau. De los 40 para adelante sonaste, ya no sos más joven y ya tenés que hacer lo tuyo porque si no, en 20 años estás en los 60, ¿eh? Y mirás hacia atrás y decís, la miércoles. Y si no El tiempo hiciste que... nada, mi amor, si no plantaste nada, yo calculo que debe ser una angustia bastante terrible, ¿no? Para una persona, llegar a los 60, a los 70 años y encontrarse con que está vacío, que toda su vida boludeó, ¿no? Entonces hay Sí. que ser consecuente con la época en que uno vive y saber instalarse. Y es una cuestión política esto que te digo, ¿eh? El teatro es político profundamente, Sí. porque toma decisiones. Todo teatrista se sube a un escenario, todo dramaturgo, todo director, todo actor, cada vez que ponen un pie en el escenario están tomando una decisión terrible, tremenda. Se paran arriba de un púlpito, aunque sea pelado a nivel de piso, pero igual el escenario, ¿no? Está, la trascendencia está. Te parás ahí y le decís cosas a otro que te escucha, que te regala su tiempo, por más que pague la entrada, ese tiempo que vive no lo recupera más. Te regala ese tiempo.
Entonces, mirá la responsabilidad terrible que tenemos. No vamos pues a subirnos a hablar al pedo, o a decir cosas que ya todo el mundo sabe, o a hablar de cosas que a nadie le interesa, o a hacer cosas que a nadie le conmueva. No podemos tener ese tupé como artistas de disponer del tiempo de uno, bueno, cada uno sabe lo que quiere, pero del tiempo del otro, del señor y la señora sentados ahí, que vienen a jugar a lo que a vos se te antoja. No puede disponer así displicentemente y livianamente como que, ay, bueno, a mí me interesa, ay, porque me gusta, ay, porque no sé qué, ¿viste? Te juro que a mí me da, no sabes cómo esas cosas, ¿no? No, pero es Porque, una buena ¿no? reflexión y una buena mirada tuya. Que yo después voy a ver la entrevista y voy a anotar todo lo que dijiste porque hay cosas muy interesantes que ya lo quiero tomar como bandera de vida ya a partir de ahora. Yendo un poquito a tu trabajo de dramaturga, hay un texto que yo lo leí en la escuela secundaria y después tuve el placer de verlo en escena, que es La Gringa Loca. Ajá, Creo que tenés un sí, montón de texto, pero yo lo personalizo desde mi mirada, que fue un texto que lo leí en la secundaria y me acuerdo que la profesora de lengua nos decía, esta autora es chaqueña, y yo decía, wow, es de acá, entonces como que como yo soy de pueblo también, escuchar claro. que hay algo que se hace en nuestra provincia causa, digamos, como una alegría, una emoción, y después lo vi en escena. ¿Me podrías contar cómo nace La Gringa Loca? Bueno, La Gringa Loca es un cuento, en realidad se llama Monólogo de la Gringa, es un cuento de Sí, Abel sí, sí, sí. Paulanik. Un cuento corto, él ganó un concurso de hace muchos años, década del 80, gana un concurso en el Chaco de cuentos, de relatos, ¿no? Y llega a mis manos ese cuento, porque bueno, con Abel somos amigos de aquella época. Manzanita le decíamos el sobrenombre, Paulanik. Él estaba con el grupo de Dante Sena de Corrientes y se fueron a Colombia, te estoy hablando de 69, 70, ¿no? De ahí nos conocemos. Entonces llega ese cuento a mis manos y me parece la historia es hermosa. Después, si podés leerlo, porque yo me pego unas licencias enormes, ¿no? Como, Sí, como creo que uno lo leí hace. el cuento también. Creo que lo leí porque era parte de Claro, comparar el cuento con la obra, así que creo, pero tengo sí, más presente la obra que el cuento porque era lo porque que la más obra me... se significó, claro. Sí, sí, Entonces sí. tomo esa idea y transformo esa historia en una tragedia moderna, digamos, actual, ¿no? Sí. Y hay dos versiones. La primera que hice en el año 96, que era una puesta en escena circular, con dirección de Natalia Schwaderer. Yo no dirijo esa dirige Natalia, mi hija, y yo hago la gringa ahí. Y luego la versión que se estrenó en el 2014 con la dirección de Edgardo Dip. Esta versión primera del 96 tomaba, tenía tres personajes que eran las parcas, que eran la muerte, rondando en la obra, ¿no? Todo el tiempo que debe ser la obra que vos leíste, porque esa se editó, yo gané un Sí, 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 concurso eso con lo esa tengo. obra de la Subsecretaría de Cultura y hay un librito donde está esa obra. Y como seguramente Hugo Blota, que estaba a cargo del teatro en ese momento, habrá repartido a los colegios, a las bibliotecas, por ahí tenían en tu escuela ese libro, puede ser. Incluso te cuento una anécdota. Esa obra la iba a llevar a escena un bibliotecario de nuestro pueblo, que él se había tomado una licencia de modificar los personajes, entonces, no, te miento, Gladys, yo estaba en la primaria, creo que estaba en séptimo grado, sí, Ah, puede ser. séptimo grado estaba, era mucho más chico, pero me acuerdo que habíamos trabajado en literatura igual esa obra y que en la secundaria la estaban preparando y la estaba por dirigir un bibliotecario. Y era como muy escandaloso en el pueblo el hecho de la obra, porque contaban de qué iba la trama, decían, no, no puede ser de una loca, y el tema de los perros, ta, ta, ta. La obra nunca se estrenó porque lamentablemente el bibliotecario falleció unos días después, Ay, por mira, eso la tengo muy presente a la gringa loca de alguna manera, por esas anécdotas personales que uno se traslada, pero siempre sí. me recuerda al texto, me recuerda a mi pueblo, me recuerda a la escuela y me recuerda a ese bibliotecario en sí, digamos. Y nunca se Mira, pudo hacer, nunca se hizo hasta que la vi acá, pero claro. ¿Vos viste la versión del 2014? la versión La de 2014, Cervantes. sí, 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 Claro, no viste la otra, la exactamente. circular. Sí, No, no, porque no estaba todavía yo acá, no, no. claro. Bueno, y cuando el Cervantes me propone hacer la obra en el 2014, eh, yo la tenía la obra ahí, es decir, la habíamos hecho muchos años y después ya no la hicimos más.
no la hice más yo y tampoco, por ahí alguna escuela, por ahí me preguntaba y yo le decía, sí, háganla porque era para la secundaria, con los chicos del curso, ¿no? Pero no se había hecho más como obra, digamos, no se había puesto más en escena. Cuando el Cervantes me propone, yo sigo estando en un periodo de trabajo y de investigación sobre el incesto. Y justo ya había escrito en el agua, donde estoy toco el tema del incesto, ¿no? Es decir, tengo otra obra más que se me perdió y ahora la estoy... Y aparece esta propuesta de hacer La Gringa Loca con el Cervantes. Entonces, hablo con el director, con Edgardo Dip, y le planteo que yo le quiero hacer unas reformas. Entonces, con toda la cooperación y el trabajo en conjunto que hemos hecho con Edgardo Divino, me tuvo paciencia y a la vez yo también lo escuchaba a él, digamos, para que yo le corrigiera un montón de escenas a La Gringa y le pongo esta cuestión que vos ves del incesto. Sí. Entre los hijos de ella con el Gervasio, digamos, y a la vez el Gervasio con su señora, ¿no? Y aparecen estos 4 jóvenes y todo lo que aparece ahí. Porque justamente me interesaba potenciar aún más todavía esa cosa trágica que tenía La Gringa, de amores desencontrados, ¿no? Como el de La Gringa con su amante, y darle una vuelta más de rosca porque me parecía, si bien la historia es muy fuerte, que quedaba como en una cuestión de que ahora no sucede más, ¿no? De que eso era antes y que ahora no hay más, no pasa más eso. Entonces quería darle a la obra esta impronta actual, ¿no? Que la cuestión del incesto está vigentísimo, sí. Todas las cuestiones de violación y de las violencias de género tienen que ver con el incesto, ¿no? Abuelos con nietas, hermanos con hermanas, padres con hijas o con hijastras, ¿no? Entonces dije, bueno, para volverla a poner en la misma vigencia que estaba cuando la escribí, tenía que dar esa vuelta de rosca y le incorporamos esta propuesta. Y Edgardo es el que me pide que desdoble La Gringa, porque él me dice que va a trabajar la locura como con 2 personas, ¿no? Entonces ahí desdoblamos los personajes y con Marina, que es Marina Ledesma, que es mi sobrina además, que hace la otra gringa, digamos, la gringa joven, trabajamos los textos en conjunto y fuimos inventando algunas cositas que cada una dice por separado, ¿no? Es decir, algunas cosas ya venían dichas por La Gringa, se dividió un poco el texto y a la vez le agregamos entre las dos toda la escena que tenemos en conjunto, ¿no? Entonces sufrió ese desdoblamiento que me pareció fantástico, porque también en la primera versión la locura era como más actuada, más hacerse la loca, digamos, ¿no? Y ahora eso ya no va más. En la actuación uno si hace de loco ya no hace eso, ¿no? Entonces me pareció muy interesante este ayornamiento más también. También, que un poco más poético también, sí. Así que me quedé muy conforme con la versión que hice para el Cervantes. Y evidentemente gustó muchísimo porque fíjate que 5 años en cartel la tuvimos, sí. Este año no la hicimos porque bueno, no se puede, pero hasta el año pasado, ahora hace poquito cumplimos los 5 años, ¿no? Los 6 años serían ya, porque los 5 años cumplimos en 2019, que hicimos una función en la Casa de la Escultura y salimos a una gira al interior. Y ahora, 30 de julio, me recordó el Facebook otra vez que se cumplía un año más, y ahí dije, ¡ah! 6 años de La Gringa, ¿no? Hicimos más de 50 funciones. Yo me fui a acompañarlos al estreno que se hizo en el Guido Miranda, creo que la volví a ver en el Guido Miranda, en la Casa de la Cultura, y tuve el placer de verlo con mis papás, que cuando se hizo en la Feria del Libro, mira. Y le digo, mamá, hoy está La Gringa Loca, quiero que veas esta obra, y me acuerdo las lágrimas de mi mamá emocionada al ver el trabajo, y mi papá que no es mucho del teatro, porque a diferencia de mamá, papá no es tanto de ir a ver obras de teatro, pero él también dijo, wow, qué historia. Entonces no hay nada más lindo que ver con los papás obras de teatro. Yo por lo menos siempre me llevo lindos recuerdos y esas obras me marcan en algún sentido después. Sí. Yo, Gladys, te voy a invitar a que hagamos una segunda parte porque tenemos mucho todavía, aunque sea unos 15 minutos más de charla. Juli, que está ahí, Juli Cajal, que fue parte de la primera camada de La Gringa Loca. Sí, de la primera camada. Juli Cajal, ¿cómo voy de tiempo?
Juli siempre me controla el tiempo porque Instagram te deja 1 hora, pero Juli siempre Sí, me bueno, dice, falta tanto, falta tanto, falta tanto, sí, pero sí. creo que ya estamos con poquito tiempo, son y 55. ¿A qué hora arrancamos? 8 y... No, creo que tenemos unos 10 minutos más. Voy a hacer esta preguntita. Sí. Eh, ¿Cómo crees que? Estas son cosas del vivo. Sí. ¿Cuál crees vos que es la influencia que marca a los teatristas? ¿Qué influencia tuviste sobre los teatristas hoy? Yo sobre los teatristas. Que pensé que me Sí. preguntaba a mí quién me influyó. No, Yo eso sobre los después, teatristas. pero sí, sí. Ajá. Mira, yo creo que tiene que ver con esto de que hablábamos, con la Sí. ética, fundamentalmente, ¿no? Es decir, por supuesto que tuve un montón de alumnos, mucha gente pasó por mis talleres, por un cursado, por un curso, por una obra, un montón de teatristas, pero digamos, con los que puedo decir que le impacté alguna impronta a raíz justamente de una permanencia, de una continuidad en el trabajo, puedo hablar de Marina Ledesma, que trabajó Sí. conmigo mucho tiempo. Bueno, Nahuel Olivera, mi hija, y Nati también fueron mis actrices también bastante tiempo. Eh, Rubén Leyes, que fue un actor mío también, y Marcelito Roja, que también fueron mis actores. Marilyn Toribio, si bien ella no se formó conmigo, digamos, pero trabajó mucho conmigo también en La Máscara. Alejandro Pernas. Más viejos, José Jiménez, Lila Ibarra, que también fueron entre alumnos y compañeros de elenco. Y más viejo para atrás, Carlos Canto, que es de la primera época, también fue alumno mío y después también él ya fue profesor junto con nosotros en el Instituto de Teatro. Y Hugo Blota, que también estuvo un tiempo conmigo haciendo talleres. No me quiero olvidar, pues bueno, la Emil Seinardo, mi vida, ella también fue mi alumna en una ¿Viste? época. Me va a matar si no la menciono. Y ahora de los de ahora, digamos, de ustedes, de los jóvenes, hay un lindo movimiento en la dramaturgia. Estoy tomando mucho contacto con Cecilia Franciosi, Cecilia Cabrera, Jessica Salocchi, Ujú. Vanessa Miño, bueno, Marilyn, que también está trabajando en la dramaturgia. Suelen también fue mi alumna. Suelen, Mirna Capetinis también fue mi alumna, sí. Mirna, mira. Este, con las que estamos ahora, por eso las chicas deben estar en la colectiva mirando la entrevista, Y porque le dije, recién acompáñenme. nombraron a la colectiva de autoras. Sí, sí, que estamos trabajando mucho. Esta virtualidad, digamos, nos está ayudando al estar más encerraditas, estamos produciendo un montón, estamos fabricando monólogos así, ¿no? Sí, micro monólogos y los estamos grabando gracias a la gentileza de Nadia Musaovach, Julieta Cajal, Virginia Cuenca, Mónica Romero, Elcida Villagra, y no me quiero olvidar de las chicas, bueno, hay un montón de actrices que están montando nuestros textos, filmándolos y los vamos Sí, a subir ya cuando a la Feria del Libro, dentro de poco, ¿no? Entonces, un agradecimiento tremendo para todas ellas y esto del encierro, de la pandemia, nos vino al pelo para acrecentar nuestro bagaje, digamos, nuestro equipaje de dramaturgia, porque la sí. dramaturgia requiere mucho tiempo y a veces no podés escribir en el fragor de la cotidianidad. En cambio, la pandemia parece que favorece, ¿no? Entonces, a la noche cuando te puedes dormir, le agarrás la computadora, la tablet, el celular y le metés dedito y vas armando, ¿no? Sin preocuparte por No el me quiero tiempo. olvidar de Javier Luques Toledo, con quien estoy por hacer una obra también, que estoy terminándola de escribir, esa obra que te decía sobre el incesto, ¿no? Esa que se me había Sí. perdido y la encontré. Bueno, también estoy con eso. Así que, bueno, eso más o menos la gente, digamos, en la que puedo decir que alguna participación tuve, ¿no? Algo Está intervino en su bueno. vida. Está bueno y se va a ver y se va a reflejar seguramente. Bueno, Gladys, te corto un ratito, vamos a hacer una segunda parte, recién nos pidieron que sigamos la charla y lo vamos a hacer porque es un placer escucharte, es un placer y un Bueno, aprendizaje que no te das una idea. Ahí Gastón Pérez cuenta que está montando una obra tuya justo en este ay, sí, momento, mi así que vida. Sí, 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 me olvidé de él, mi corazón. Él también estuvo conmigo.
Bueno, 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 te dejo cortamos. pensando esta pregunta Sí, en el minutito nada más que vamos a desconectarnos, pero a ver, ¿se va a empezar a escribir más sobre la pandemia a partir de ahora? Te dejo pensando y me contestás bueno, cuando volvemos en un ratito, ¿sí? bueno, bueno. Quédense a la gente que se juntó, a la gente que se unió al vivo, espérennos un minutito, ya volvemos, vuelvan a unirse porque evidentemente esta charla da para más y es una hermosa experiencia que estamos Hemos viviendo todos. cobrado la entrada. No, nos servimos para marketing. Nos vemos en un ratito, Gladys. Ahí ya Bueno, me conecto de vuelta. listo, listo. Te dejé Bueno, pensando una pregunta, Gladys, sí. si es que se va a escribir sobre la pandemia y si es que tendremos en esta nueva era que se viene un teatro que va a reflexionar sobre la situación actual. Vos como dramaturga, ¿qué nos podés aportar? Yo ¿Qué creo que ves que sí, se viene? que se va a escribir, no sé si sobre la pandemia como, como cuestión, digamos, de enfermedad, de salud y eso, pero sí lo que la pandemia provocó en el ser humano y sacó. Creo que este encierro obligatorio, la cuarentena, el cuidado, el cuidarse, ¿no? El hecho Sí, de todo el tiempo estar que el alcohol, que las manos, que no arrimarte, todas las indicaciones que tenemos de la nueva forma de estar en sociedad, la falta de contacto y todo eso, nos remite a una cuestión de soledad, es decir, todo ese trasfondo es la soledad del ser humano, la indefensión total en la que estamos, a pesar del gran progreso, del gran avance, seguimos estando como en la prehistoria, solos y sin saber cómo salir de este brete, ¿no? sí, Y indefensos y a la buena de Dios. Entonces yo creo que eso provoca un choque terrible porque la sociedad ha llegado a un grado de progreso, desarrollo y tecnológico, digamos, impresionante en estos últimos 20 años, que lo que va de este siglo, por favor, ¿no? Todo lo que ha sucedido. Y creo que era como que como seres humanos veníamos como, ¿no? En una gran vorágine así, lanzados al futuro, ujú, ¿no? sí. Y de El repente, futuro, ¡paf! ¿Viste? Un choque terrible, ¡paf! Caerte al piso y no tenés nada de nada. Mira, el otro día le escuchaba a mi yerno, Luigi Serradori, decir algo que me pareció interesantísimo. Y yo decía, ¿cuánta razón tiene? Todos sabemos que vamos a morir, ¿no? Es decir, el sí, ser humano de que nace, la batalla es contra la muerte, sabe que en algún momento te va a tocar. Pero ahí está sí, la diferencia. Sabes que en algún momento, y cuanto más tarde mejor, dice un texto de Discépolo, te va a tocar. Eso que es lo natural en el ser humano, ese impulso lo lleva a vivir y a hacer. Pero ahora, mi corazón, la muerte está del otro lado de la puerta. sí. No es algún día te va a tocar. Vos sabés que si salís, te toca. Más temprano, más tarde. Por ahí no te toca porque tenés 25 años, una salud de roble y zafás. Pero la gente más grande, y no solamente los más grandes como nosotros, sino los de 40 para adelante, sabemos que nos puede tocar porque no se conoce el virus, no lo sabemos cómo combatir, no sabemos cómo curarlo y no sabemos cómo reaccionan nuestros cuerpos. Cada cuerpo casi tiene una reacción particular a ese virus. Entonces no se puede aplicar las generales de la ley. O sea que este pensamiento que parece así tan frío está subyaciendo todo el tiempo en nosotros. Por más que no le demos bola, que nos quejemos, que digamos, ay, la libertad y todas esas cosas, sabemos que la muerte está ahí agazapada. Y eso nos confronta con nuestra verdadera esencia. ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Para qué estamos en el mundo? ¿A qué vinimos? ¿Para qué nos pusieron acá si es que nos pusieron, si es que hay un Dios, ponele? ¿O por qué se dio de esta manera que terminemos siendo los seres humanos así, ¿no? En esta Ujú, evolución. Y yo creo que sobre eso, más que nunca, vamos a tener que hablar, los teatreros sobre todo, que somos los que nos ocupamos de escarbar la mugre, ¿no? Porque hay otras disciplinas artísticas que más bien apuntan hacia la contemplación o hacia la belleza y nosotros vamos a buscar la mugre para escarbarla, porque ahí está la verdadera esencia del ser humano. Ese es el ser sí. humano. Esa mugre, ese que se cayó, ese que está roto, ese que no sabe a dónde ir, ese indefenso, ese inútil,
Ese es el ser humano. Todo lo demás, yo entiendo, Nico, que es cháchara. Cháchara para no verlo. Entretenimiento, llamar la atención para escaparle a eso. Porque ese agujero, que es el que se produce cuando saliste del vientre de tu mamá, ese agujero, ese lugar perdido no lo vas a recuperar nunca. Y yo creo que esa es la terrible soledad con la que el hombre llega hasta el día de su muerte, ¿no? Sí. Con la presencia permanente ahora, cotidiana de la muerte. Todo el tiempo está. Desde las informaciones que nos pasan por los medios, hasta vos solito en tu cama pensando, pucha, cuando traje hoy el perejil, ¿le eché el alcohol o no? Uy, ¿y si el perejil tenía el virus? Cagué. Cosas tan tontas, ¿no? Como esa. Y algo tan Todo el real y tan tiempo. triste que yo me ponía a pensar hace poquito, es que no se le está dando la importancia a lo que está pasando, porque por algo nosotros no estamos pudiendo salir de la fase que estamos, hemos tardado tanto, y había algo que me ponía la piel de gallina cuando yo pensaba la muerte en soledad, porque ves en Es la terrible. tele celebridades que han fallecido o personas comunes que han fallecido del barrio y que cuentan que no tienen la posibilidad de despedirse de su ser querido. Entonces, por lo menos a mí me aterra las dos cosas. Me aterra en este momento la muerte y me aterra la muerte en soledad o perder a alguien y no tener la posibilidad de despedir a esa persona como tiene que ser. Entonces, eh, si no nos sensibiliza lo que está sucediendo, si no produce un quiebre en nuestra alma y nos lleva a tener una perspectiva mucho más tangible de lo que está pasando a nuestro alrededor, entonces no sé qué está pasando. No Sí, sé mira, yo creo que cómo funciona la pasa que psiquis humana en este sentido. no soy optimista con respecto a esto, por eso digo que el teatro va a tener que indagar y va a tener que contar, Sí, no la cosa doméstica, ¿viste? Ay, claro, de no la el pandemia, encierro. no, esto, lo profundo. Y no soy optimista porque creo que lamentablemente, ojalá me equivoque y dentro de 10 años me digan, viste que te equivocaste, mirá cómo cambió el mundo. Pero yo creo que el ser humano no tiene remedio, No, va camino a la perdición. Es decir, somos una especie que lo que nos impulsa es la muerte. Por pulsión de muerte hacemos todo lo que hacemos. Entonces, ojalá, por eso te decía, nos cambie esto, pero es terrible. A mí hasta me cuesta decir esto así en una entrevista, porque no quiero ser una persona pesimista, yo soy optimista a toda costa y tengo no, una pero aparte energía para vemos a hacer las nuestro cosas, alrededor, ¿viste? Gladys, vemos a nuestro alrededor, hoy cuando veía la noticia que posiblemente las reuniones sociales ya están prohibidas nuevamente, yo digo, o sea, si la persona, si el ser humano no puede cuidar al otro, ¿cómo vamos a pretender que se cuide a sí mismo? Entonces es como que comparto ese pesimismo, lo comparto y siento que vamos ahí, a la perdición, como decís vos. Exactamente, a lo mejor zafemos, aparezca la vacuna y bueno, dentro de un año miramos hacia el pasado y nos reímos de todo lo que hicimos, ¿no? Sí, Porque tenemos la vacuna. Pero ¿sabés qué me temo? Que aparezca otro bichito y otro más y otro más. Porque como especie humana estamos saturando el planeta, Nico. Nuestro planeta no da más. Fíjate que lo primero sí, que llamó la atención fue que volvían a los canales de Venecia, a los pescaditos, sí. bueno, todas esas cosas, los bichitos a caminar por la ruta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estamos haciendo del mundo? Y no hablemos, no entremos a hablar de la capa de ozono y todas esas otras cosas. Sí, Terrible, no, porque ¿verdad? Entonces, si somos una especie, creo que somos la única especie que depreda el planeta. Lo hacemos sí, vos. Las demás especies, las que matan para sobrevivir o con su forma de vivir, digamos, generan naturaleza. Nosotros matamos no para vivir, por placer, por darnos el gusto matamos, por demostrar que somos más que el otro matamos, no para comer. Y hacemos mierda el planeta. Entonces, eh, sí, yo creo que puede llegar a pasar esto, como te decía, va a venir la vacunita y vamos a salir todo de nuevo y la gente volverá al teatro y en las obras de teatro hablaremos de todas estas cosas, nos sentiremos mal, nos sentiremos frente al fracaso, de cómo somos como seres humanos,
pero lentamente todo va a volver a lo mismo, Nico, ¿entendés? Vamos a tener que volver a aturdirnos para no mirar la verdad que tenemos en el corazón o lo que somos como especie. Ese cambio, yo no sé, a lo mejor tiene que venir un Dios, en serio, ¿no? Para que nos demos Darnos una cuenta. buena nalgada y decirnos, es por este camino donde tienen que ir. Pero bueno, Porque vamos a no, depositar la poca fe que tenemos en la gente que realmente quiere generar un cambio en esta nueva era. Te cambio así totalmente la estructura de esto. sí, porque Eh, nos pusimos medio sí, pesados. no, vamos a, algún nombre, alguna persona en especial que te haya marcado este camino artístico tan rico que tenés. Dos personas, dos nombres tengo. Mi maestro Ariel Bufano, que aprendí con él todo lo que aprendí de teatro, hasta el día de hoy, que voy descubriendo cosas y digo, pero yo esto ya lo vi con el viejo Bufano, pero yo esto Sí, en tal momento. Es decir, increíble, ¿no? Cosas que leo, que veo y digo, güey, y que uno a lo mejor en ese momento no le dio el peso y el valor y la amplitud que tenía eso, ¿no? Y que ahora, sí, con el tiempo y la madurez y el crecimiento de uno alcanza, es como con Stanislavski, ¿viste? Es decir, sí, sí, Stanislavski sí, sí. nunca terminás de conocerlo, ni de verlo, ni de asimilarlo. Bueno, a mí me pasa eso con mi maestro Ariel Bufano, ¿no? Y otro que me marcó muchísimo también fue Víctor Varela, un maestro cubano que vino varias veces al Chaco. También me marcó esta cuestión de salirse de lo meramente pulsional de la actuación, ¿no? Y entrar a una actuación un poco más construida, aunque pareciera que fuera la primera vez que se te ocurre esa acción, ¿no? Es decir, Sí. al maestro Varela le debo eso y al maestro Bufano le debo todo lo otro, ¿no? Es decir, son mis grandes maestros. Y en la dramaturgia tengo dos maestros también con quienes me sentí muy profundamente identificada. Roberto Cosa, que desde su mirada, digamos, cómo él escribe, de qué se ocupa él cuando escribe y qué oficio es este del escritor, ¿no? Del dramaturgo, Sí. Roberto Cosa, y eh, también el maestro Santiago García, con el que tuve la fortuna de hacer un taller en Colombia hace unos años, que también me sacó así un velo de la cara, me descorrió un velo en cuanto a la construcción de la dramaturgia más performativa, más casi de improvisación, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando te pones a escribir algo que querés que parezca que se te está ocurriendo en el momento y que el público lo está viendo por primera vez y que eso no se va a volver a repetir, ¿no? Que son las Sí. performances y toda esta cuestión que hay ahora, muy así de mezcla de lenguajes y eso, abrevé bastante con Santiago García en aquella oportunidad. Que está bien, ¿no? Uno con una dramaturgia más aristotélica y de más contenido y el otro con una cosa mucho más moderna, digamos, o contemporánea. Me abrieron la cabeza también ellos en ese camino, ¿no? Qué lindo Serían mis tenerlos presentes, qué lindo tenerlos presentes y referentes. que te sirvas, que te siga sirviendo de herramienta para lo que haces. Vos sabés que te escuché hoy decir una palabra y justamente hoy hablamos, nos acordamos de Emil Cisnardo, que Sí, yo nunca me olvido de ella porque una vez le dije la palabra teatrero y casi me saca de una patada. Porque me dice, no se dice teatrero, se dice teatrista o teatrante. Y eso ya me quedó a mí toda la vida. Yo el término teatrero lo dejé de usar hace muchos años, pero ajá. me gusta escuchar la palabra y buscar, seguir buscando en mis maestros, pues yo te considero una maestra, obviamente. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué quieren marcar la diferencia en teatrero y teatrista? Yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo, no se dice teatrero, se dice teatrista, pero Claro. porque una maestra me ha enseñado que ese es el término correcto. Pero, ¿qué peso tiene la palabra teatrero? Mira, para mí teatrero tiene una connotación cariñosa y, digamos, de amor a la profesión. El teatrero Sí, es aquel que hace teatro a pesar de todo, que va a seguir haciendo teatro así caigan rayos del cielo y que hace porque si no hace se muere.
El teatro es su vida, ese es el teatrero. El viejo teatrero, el Poen Alarcón, el Carlos Schwader, esos son los teatreros. Y teatrista es la forma correcta de designar a una profesión cuasi académica que no sé si actúa o no actúa, que estudia el teatro, Claro, por libro, como diría el maestro Dante Sena, otro teatrero divino. Estudia por libro el teatro. El viejo lo decía a propósito así, sí, ¿no? sí, sí, No, sí. este teatrero, este teatrista por libro, decía. Es Claro, decir, porque el que, a mí me inculcaron, y mira qué interesante, y ya estoy viendo la palabra teatrero con otros ojos. Pero a mí me dijeron, teatrero es como decir basurero, como decir, como no, menospreciar no, no, al no, oficio, ¿viste? no, Entonces, no. yo, por ejemplo, mirá cómo me cambiás ahora la cosmovisión que tengo con respecto a la palabra, ¿viste? Pero es la mirada que a mí me dieron y esta cosa de que cada maestrito tiene su libro, que es una realidad. Pero ahora me decís ese concepto de teatrero y ya mi paradigma hacia la palabra cambia ahora. Claro, Seguramente mira, yo, empiece a usar la para palabra. mí es muy diferente. Para mí es muy diferente decirle a alguien teatrista o teatrero. Porque yo sé Claro. lo que quiere decir teatrero. Tal vez para vos, que no mamaste en aquella vieja época el Sí, teatro sí, 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 independiente, sí. teatrero pueda tener una condición, puede ser peyorativo. Pero para mí no, todo lo contrario. Si yo digo teatrero y sé de qué estoy hablando. Y digo teatrista y no sé de qué estoy hablando. No sé si es actor, director, si es investigador, si es dramaturgo. Tiene que Sí. aclararme. Si me dicen teatrero, yo sé de qué se ocupa. Sé lo que hace. Otra cosa que Hugo lo voy a Glota, un anotar teatrero. ahora, Gladys. Otra cosa que lo voy a anotar. La Hugo última Glota, un teatrero, pregunta, ¿viste? Gladys. Sí, totalmente. Claro. Me encantó, me encantó. Mirá cómo me encantó. Es, creo que es la mirada que necesitaba también para desprender el prejuicio que yo tenía hacia la palabra teatrero, porque yo he dicho, no se dice teatrero, se dice teatrista, pero porque así me enseñaron, ¿entendés? Ahora hay Claro. otra, ahora teatrero tiene un peso histórico y de lucha encima que le da otro significado y es importante lo voy a anotar ahora. La última pregunta, Gladys, y la más importante. Y esta pregunta se la robé a una crítica teatral de Buenos Aires, que es Meche Martínez, que hace unas bitácoras hermosas los martes y jueves y que creo que es universal para todos. ¿Cómo volvemos, Gladys? ¿Cómo volvemos? Ay, mira, hay dos formas de volver, digamos. No dos formas, sino el volver va a venir en dos canales. Por un lado, vamos a tener el espacio escénico, el público, la sala de teatro. Sí, Con barbijo, sin barbijo, cada 2 metros una butaca, el 30% de la sala, es decir, toda la cuestión normativa de esta nueva cotidianidad, digamos, que nos obliga a cuidarnos, ¿no? Ya, hasta tanto tengamos la vacuna, a tomar todas estas precauciones de contacto y todo lo demás. Esa es una forma. Que eso cualquier técnico en higiene y esas cosas lo determina un protocolo, se lo dará sí. al presidente y Fernández nos informará a todos los teatreros cómo tenemos que prepararnos, digamos, ¿no? Nuestra salita, los ensayos, todo eso. Esa es una cuestión. Ahora, ¿cómo volvemos nosotros, los que estamos arriba del escenario, los que escribimos, los que actuamos? Yo creo que volvemos con una ansiedad, una fiebre terrible. ¿Viste cuando pasás, qué sé yo, un mes sin ver a tu pareja porque se tuvo que ir o vos tuviste que viajar Sí. y ahí llamadís, pero y de golpe te ves y cuando te volvés a ver después de estar un mes sin contacto, no sabés qué hacerle, si besarle, si hacer el amor, si salir a comer algo, viste que no sabés, no te alcanza. Bueno, eso nos va a No pasar, podés nos vamos a ir, ordenar ¿qué la hacemos? ansiedad. ¿Viste? ¿Qué hacemos? Hacemos una Sí, función, ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, esa ansiedad, ese deseo de estar en contacto con el público va a ser tremendo. Y a la vez, en ese contacto con el público, ¿qué le vamos a contar? ¿Qué le vamos a decir? La ansiedad por estar juntos, pero ¿y para qué? ujú, Hay que volver a pensar. ¿Vamos a estar contando otra vez historieta boluda que a nadie le interese? ¿O vamos a ir a lo profundo y decirle, che, mira, en este mes que no estuvimos juntos, yo estuve pensando, loco, loca,
que tenemos que hablar de esto, que tenemos que decirnos esto. Porque este mes que estuvimos separados, que van a ser más de un mes, estoy hablando hipotéticamente, me pasó todo esto a mí y a vos te pasó todo esto, entonces no podemos, por más ansiedad que tengamos, volver a tomarnos el cafecito o volver a compartir el sándwich o irnos a hacer el amor. Eso también, sí. Pero ojo, porque esto que nos pasó no es pavadita, no es una cosita. Esto marcó a la especie humana. Vamos a quedar en la historia. Dentro de un siglo van a estar hablando de nosotros, si es que el ser humano sigue sobre la Tierra, de cómo llevamos adelante esto. Y van a estar hablando de qué hizo el teatro con esto, de qué habló el teatro. Entonces, ¿vamos a juntarnos, a rascarnos así y hablar pavada? ¿O vamos a juntarnos a tratar de encontrar alguna pequeña salida como especie, alguna lucecita que nos ayude por lo menos a sobrellevar esta terrible tragedia y esta cosa tormentosa que es la soledad del ser humano, ¿no? Su indefensión y la falta total de saber para qué pito está en el planeta, a qué vino. Son las mismas preguntas que se hacían los griegos, Ayaite, Nico, Ayaite, con el mito de Dionisio y todo, cuando el teatro todavía, Sí. ¿Para qué nace el hombre? ¿Para qué está el hombre sobre la tierra? Y ahí empieza el teatro a tratar de explicarse. Estamos en el mismo punto. De eso vamos a tener que hablar, porque estamos ahí otra vez. Creo. Te escuchan los aplausos virtuales, Gladys, porque yo te estoy aplaudiendo por esa respuesta y sí, tenemos mucho para pensar y tenemos que en esa vuelta, más allá de la fiebre, como vos hablás, que va a ser esa fiebre de volver al camarín, de subir a escena, pero la responsabilidad y el compromiso que vamos a tener a partir de ese momento de llegar al público con todo esto que pasó. Yo siempre digo que extraño el olor al hall del teatro, por ejemplo. Viste que el hall es el lugar de encuentro con los compañeros, con los familiares, y ese olor de ese hall tiene un aroma tan especial. Mira sí. Lo que es que te quiten algo, que vos te pones a valorar las pequeñas cosas, como es el aroma del hall del teatro, antes de entrar a la sala de teatro y estar con ese apagón que no sabes qué va a pasar. Así el olor del camarín. El olor del camarín, sí, no todo. Gladys, primero que todo, agradecerte de corazón, de alma y de espíritu que hayas accedido a estos 50 minutos que fueron más, pero merecían ser más de 50 minutos, obviamente, por toda la historia y esta cosa de que sos el teatro encarnado en una mujer, porque toda la historia que nos has contado, que has compartido con la gente que nos vio, que has compartido conmigo, solamente evidencia que hay una historia de lucha muy fuerte y que realmente sos una teatrera de alma. Y voy a empezar a utilizar el término teatrero de nuevo. Lo voy a empezar a utilizar porque voy a decir, bueno, una maestra me enseñó esto, pero otra maestra me dijo esto y voy a tomar esto que me dijo la última maestra. Así que espero que te hayas sentido cómoda. Para mí es un honor y fue un aprendizaje, porque mi lema, mi premisa en estos 50 minutos es: yo te escucho, yo aprendo. Y realmente es mucho lo que he aprendido, Gladys. Bueno, te agradezco un montón, Nico, por el espacio y porque te ocupes de hacernos a los viejitos tomar contacto con los jóvenes. Y sobre todo por esto que creo que es la esencia de lo que estás haciendo, ¿no? Valorar la palabra. La palabra es espíritu, la palabra es verdad, la palabra es... Entonces, valorar la palabra, es decir, esto de charlar, transmitirnos mutuamente palabras y escucharnos, me parece que es algo que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Tenemos que empezar por ahí. ¿Viste? Porque mi propuesta también iba por esto, porque la mayoría de los vivos que estoy viendo, los demás colegas, la mayoría están con personajes en su función de entretener, obviamente, pero está bueno escuchar al teatrero, a la teatrera, qué es lo que tiene para decir, sin maquillaje, sin personaje. Este miércoles estamos con Patricia Rojas, es otra teatrera que vamos a estar este miércoles a las 8 de la noche. Mamandra, no va a estar Mamandra, va a estar La Pato, pero seguramente va a ser algo de Mamandra, así que bueno,
Gladys, esto queda guardado en mi Bueno, perfil de Instagram, lo vamos a subir a YouTube también para que lo compartas. bueno, Esto bueno, va bueno. a quedar en la historia, en mi historia personal me va a quedar grabado por siempre esta charla que no dudo que cuando todo esto calme podamos encontrarnos cara a cara y volver Y a volver a generar este conversar. vínculo de charla y aprendizaje. Así que ¿Cómo no, ojalá Nico? algún día pueda tomar, ojalá cuando retome las clases pueda volver. Ojalá puedas volver a enseñar teatro algún día, o te decidas, Estoy enseñando dramaturgia. Tengo un grupo de alumnas de dramaturgia, que es lo que se puede hacer dramaturgia, pero virtualmente. no, yo voy a lo actoral, la parte de actuación. Claro, Vamos a no, ver eso es si en algún... imposible. Ya no, bueno, es algo que no tuve el placer, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Gladys, te Bueno, abrazo desde acá a la distancia, saludo también. de codo y te deseo el También. mejor de los éxitos. Gracias por estos Gracias, más de gracias a 50 vos. minutos. Gracias a Un vos. beso a vos y a toda la gente que nos acompañó. Adiós. Chao, Chao, chao. chao, chao, chao. Chao, chao.